Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Heypedia. En este video voy a hablar sobre uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos. Sócrates. Como filósofo, hay que decir que Sócrates fue uno de los pensadores más importantes de la antigua Grecia, y es considerado por muchos como el padre de la filosofía occidental debido a sus ideas y a su método de diálogo. Sócrates vivió en Atenas durante el siglo V a.C. y se le asocia con el periodo mejor conocido, como la Edad de Oro de Atenas, un momento de gran florecimiento cultural y político. Sócrates no dejó ningún escrito, por lo que su filosofía se conoce principalmente a través de los escritos de sus discípulos, especialmente Platón. La filosofía de Sócrates se centraba en el conocimiento de uno mismo, la búsqueda de la verdad y la virtud. Creía que la ignorancia era la raíz de todos los males, y que la única manera de mejorar la sociedad era a través de la educación y la reflexión personal. También era conocido por su método de enseñanza, que consistía en hacer preguntas y cuestionar las creencias de los demás, en lugar de simplemente impartir conocimientos. Sócrates creía en la existencia de verdades absolutas y universales, que se podían descubrir a través de la razón y la discusión. También creía en la inmortalidad del alma y en la idea de que la muerte no era algo para temer, sino una oportunidad para la liberación del cuerpo y el ascenso del alma. Algunos de sus pensamientos son los siguientes. Él decía que el primer paso para la sabiduría es la admisión de la ignorancia. Solo cuando reconocemos que no sabemos algo, podemos empezar a buscar el conocimiento y la verdad. Esta idea ha influido en la promoción de la investigación y el pensamiento crítico en diferentes campos, como en la ciencia y la filosofía. También creía que el conocimiento era la clave para la virtud y el bienestar personal. Si uno sabe lo que es correcto, entonces actuará de acuerdo con eso y será virtuoso. Además, creía que el bien común era más importante que el bien individual. Pensaba que la sociedad funcionaba mejor cuando las personas trabajaban juntas para lograr el bien común. Sócrates vivió en una época de gran efervescencia intelectual y cultural en Atenas. Tuvo algunas relaciones con otros filósofos importantes de su tiempo. En primer lugar, se cree que Sócrates asistió a las clases de Anaxágoras, un filósofo presocrático que se interesó por la física y la cosmología. Sin embargo, Sócrates eventualmente se desilusionó con las teorías de Anaxágoras, porque no incluían un componente ético en su filosofía, se interesaba más en la física y la cosmología. Su teoría del nous, mente o inteligencia, como principio ordenador del universo no satisfacía las preocupaciones morales y éticas de Sócrates. Para él, la filosofía debía ser práctica y orientada hacia la vida cotidiana, y su interés principal era la ética y la moralidad. Por lo tanto, Sócrates se alejó de la filosofía de Anaxágoras y buscó otras fuentes de inspiración para su propia filosofía. Además, Sócrates pudo haber sido influenciado por Parménides, otro filósofo presocrático que defendía la idea de que el ser era uno y eterno. Pero fue su encuentro con el sofista Protágoras el que se convirtió en uno de los diálogos más famosos de Sócrates. Se encuentra en el diálogo platónico Protágoras. Y esta fue una discusión sobre la naturaleza de la virtud y la posibilidad de enseñarla. Protágoras sostenía que la virtud podía ser enseñada y que la verdad es relativa a cada individuo, mientras que Sócrates argumentó que la virtud no puede ser enseñada, que la verdad y la virtud son objetivas y universales. A través de su método de preguntas y respuestas, Sócrates mostró que la posición de Protágoras era inconsistente e incoherente, y el diálogo terminó sin una conclusión definitiva. Sin embargo, se demostró que el método socrático es una herramienta útil para examinar las creencias y argumentos, y para buscar la verdad y la claridad en la reflexión filosófica. Sin embargo, la relación más importante de Sócrates con otro filósofo fue con su discípulo Platón. Platón escribió varios diálogos que presentan a Sócrates como protagonista, y en ellos se exploran las ideas y el método socrático de enseñanza. Se cree que Platón fue profundamente influenciado por Sócrates, y que sus obras filosóficas son una continuación y expansión de las ideas de su maestro. El método socrático para la reflexión que se mencionó anteriormente, implica hacer preguntas a la persona que sostiene una creencia o argumento, para que esta persona pueda reflexionar y examinar sus propias ideas, llegando a una comprensión más profunda de ellas. En lugar de presentar su propia opinión o punto de vista, buscaba guiar a su interlocutor hacia una mejor comprensión de su propia posición.
y a través de preguntas cuidadosamente formuladas, identificar contradicciones o falacias en la argumentación de su contraparte para así refutar sus ideas. Además, el método socrático se centra en la claridad y la precisión en la formulación de las preguntas. Las preguntas deben ser específicas y relevantes para la discusión y deben evitar la ambigüedad o la vaguedad. De esta manera, el método socrático busca fomentar la reflexión crítica y el razonamiento riguroso en la filosofía. La filosofía de vida de Sócrates se centraba en la idea de que la virtud y la sabiduría eran los más altos valores humanos, y que la única manera de alcanzarlos era a través de la reflexión personal y la práctica constante. Sócrates creía en la importancia de la honestidad y la integridad, enseñaba que la vida debía vivirse de acuerdo con principios éticos universales. Sócrates murió a manos de las autoridades atenienses, quienes lo acusaron de corromper a la juventud y de no creer en los dioses del Estado. En lugar de huir o luchar por su vida, Sócrates decidió aceptar su condena y bebió cicuta en su celda, convencido de que estaba haciendo lo correcto y que su muerte serviría como una lección para la sociedad. Las enseñanzas de Sócrates han dejado una profunda huella en la filosofía occidental, especialmente en la ética y la epistemología. Fue un pensador brillante y provocador que desafió las creencias convencionales de su tiempo y promovió la reflexión personal junto al conocimiento de uno mismo. Su método de enseñanza, conocido como el método socrático, todavía se utiliza en la educación hoy en día, y su ejemplo de integridad y valentía continúa inspirando a las personas a vivir de acuerdo con principios éticos y universales. Su filosofía nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, a buscar la verdad y la virtud. Espero que este video haya sido informativo y que, sobre todo, haya despertado tu interés en aprender más sobre este gran filósofo. Sabes que puedes dejar en los comentarios algún detalle que haya faltado mencionar, y pedir algún tema que sea de tu interés y quieras que haga un video al respecto. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y activa la campanita para no perderte de próximos videos. Gracias por ver.